La propuesta curricular para el nivel primario asegura una trayectoria integrada en los 3 ciclos, anclada en 3 aspectos fundamentales: la evaluación formativa, el aprendizaje integrado y el aprendizaje serendípico. Pero, ¿qué significa cada una de estas? La evaluación formativa es un proceso permanente y sistemático en el que se recoge y analiza información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias. La evaluación formativa es una modalidad de la evaluación y que tiene lugar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y que tiene como finalidad detectar las dificultades, pero también los procesos de los estudiantes. Es precisamente esas dificultades de las que hablamos y esos progresos los que permiten al docente adaptar su proceso didáctico a las necesidades de los estudiantes. De ahí viene su finalidad reguladora. Hablamos también de un aprendizaje integrado. Pero, ¿qué significa este aprendizaje integrado? Esto es asumir un enfoque de aprendizaje integrado en una escuela que abarca la construcción de acuerdos claros de trabajo entre docentes, lo que incluye crear y mantener vínculos colaborativos hacia adentro y hacia afuera de la escuela. Supone, entre otras cuestiones, acordar alcances y prioridades, conjuntos de saberes y capacidades que resulten relevantes y pertinentes para poner en juego en una propuesta de aprendizaje integrado. Significa también promover la conformación y la articulación de grupos de trabajo de docentes de distintas asignaturas, con el propósito de elaborar los diseños curriculares, con el propósito de elaborar los proyectos educativos. Diseñar tareas relacionadas con el fortalecimiento de un profesional, organizar grupos de estudio, listas de debates presenciales o virtuales, un diario de reflexión para registrar y valorar el proceso, instancias exploratorias en el diseño de formas interdisciplinarias, entre otras cosas. Una vez que están definidos estos criterios para analizar las situaciones, el avance y la mejora, y ante el análisis de estos resultados parciales, se establecen, si es necesario, una reformulación de la propuesta. Es decir, acá no se trabaja como una unidad aislada de la otra, sino que todo lo contrario. El aprendizaje se construye de manera cooperativa con todos los agentes que están dentro de una institución educativa. Y por último, habíamos hablado del aprendizaje serendípico. ¿Qué es la serendipia? Es la habilidad que tiene un sujeto para reconocer un descubrimiento en su aprendizaje. Es darse cuenta que aprendió, donde lo importante no es el resultado, sino el proceso que hizo. En el aprendizaje serendípico se habla de la pedagogía de la pregunta. ¿Y qué es esto? Bien, en este contexto, Paulo Freire, en su libro La pedagogía de la pregunta, plantea que los maestros y estudiantes se reúnen en el aula de clase para plantearse preguntas acerca de los problemas prácticos de sus vidas, de sus comunidades y del conocimiento que esperan construir. Si hay un planteamiento de preguntas, quizás se empiece a descubrir cuál es el objetivo del desarrollo de las capacidades de cada uno de los individuos. También se trabaja con los ABP, los aprendizajes basados en proyectos. Los estudiantes desarrollan una investigación a partir de un problema o una pregunta desafiante, una pregunta problematizadora y que está relacionada con sus intereses y su mundo real. En esta búsqueda deben generar preguntas y buscar distintas fuentes para encontrar soluciones. En todo este proceso, la comunidad escolar reflexiona sobre qué, cómo y por qué están aprendiendo. Finalmente, los estudiantes presentan sus proyectos a una audiencia real de su comunidad. Esta metodología estimula el aprendizaje colaborativo y le da más significado y conexión con el mundo real a lo que aprenden. Es decir, está surgiendo este aprendizaje a partir de su entorno, se procesa y vuelve al entorno. La literatura en general ha destacado como beneficios del ABP que los estudiantes exploran sus propios intereses, comparten sus talentos, construyen habilidades de pensamiento crítico, planifican, logran desarrollar la comunicación
la creatividad y la innovación. ¿Cuáles son los pasos de un aprendizaje basado en proyectos? Bien, simplemente los vamos a mencionar para que después podamos profundizar un poco más. El primero es la motivación, es decir, la presentación o la entrada, el inicio del proyecto. Luego la selección del tema y el planteamiento de la pregunta guía o pregunta problematizadora. Luego la conformación de los equipos, la definición del producto, es decir, del reto final, del desafío. La planificación de la acción, la investigación, que es toda la búsqueda de la información, y por último el análisis y la síntesis y la gestión de esa información. En el marco del aprendizaje serendípico también se habla del pensamiento de diseño. ¿Pero qué es el pensamiento de diseño? Bueno, esto abarca procesos muy importantes, como por ejemplo el análisis del contexto, la identificación de problemas y el encuadre, la creación de ideas y soluciones, el pensamiento creativo, y es un proceso de mediación, de socialización e intercambio de ideas grupales. ¿Cómo parto de algo que me interesa, de una problemática que yo detecto que está en el entorno? ¿Cómo lo proceso para luego poder transformarlo en un producto que vuelva a la comunidad con mi intervención? Mi intervención y la de el grupo con el que yo estuve haciendo todo este proceso. Ok, hagamos un stop. Ahora vamos a hablar de capacidades. Pero antes vamos a mencionar un término que las engloba, y son las competencias. ¿Qué son las competencias? Se definen como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades con el fin de lograr obtener un propósito específico en una situación determinada y actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tienen para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y las habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. Estos conocimientos y estas habilidades de las que hablamos no son ni más ni menos que las capacidades. Un tercer punto son los estándares de aprendizaje. ¿Qué son? Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de complejidad creciente, desde el inicio hasta el fin de la educación básica. Son descripciones que definen el nivel que se espera y para que los estudiantes deban o puedan alcanzar según los ciclos por el que están atravesando dentro de la educación básica. Estos estándares sirven para identificar qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra un estudiante en relación con lo que se espera que logre al final de cada ciclo respecto a una determinada competencia. En este sentido, los estándares de aprendizaje tienen por propósito ser los referentes para la evaluación de los aprendizajes tanto a nivel del aula como a nivel del sistema educativo. Por ejemplo, evaluaciones nacionales o censos. Actualmente estamos trabajando en el censo de fluidez lectora, por ejemplo. De este modo, los estándares proporcionan información valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos a avanzar, así como para adecuar la enseñanza a los requerimientos de las necesidades de aprendizaje identificadas. También sirven como un referente para la programación de actividades que permitan demostrar y desarrollar esas competencias. Y finalizando, mencionaremos qué son los desempeños. Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o las modalidades, por edades o por grados, en este caso como en el ciclo de educación primaria, y sirve para ayudar a los docentes en la planificación y en la evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad de niveles de desempeño que pueden estar por encima o por debajo del estándar. Esto le otorga flexibilidad a la práctica. Este derecho a aprender del que hablábamos anteriormente tiene un aspecto muy importante en cuanto a las bases pedagógicas y que es el desarrollo de las capacidades. Ahora,
¿Cuáles son las capacidades que desarrolla? ¿Qué son las capacidades? Bien, la Ley de Educación Nacional número 26.206, sancionada en el año 2006, que es nuestra Ley de Educación Nacional vigente, contempla la intencionalidad pedagógica de promover y desarrollar capacidades en el marco de una educación obligatoria. Estos objetivos están establecidos por los diferentes niveles y modalidades y que expresan esa intencionalidad dando cuenta de un trabajo progresivo en torno a ciertas capacidades consideradas relevantes. Se hace referencia a las capacidades vinculadas con la creatividad, la expresión, la comunicación, la comprensión y la utilización crítica de las tecnologías, de la información, de la comunicación, el estudio y el aprendizaje, el trabajo en equipo, el esfuerzo, la iniciativa y la responsabilidad, el ejercicio de una ciudadanía responsable, la utilización del conocimiento como herramienta para comprender y transformar constructivamente el entorno social, el entorno económico, ambiental y cultural. Estas características que acabo de mencionar, vistas desde la educación artística, supone la apropiación de modos de actuar, de pensar y de relacionarse de una manera relevante para aprender y seguir aprendiendo. Esta aproximación progresiva de capacidades por parte de los estudiantes y de las estudiantes generan mejores condiciones para que avancen en sus trayectorias escolares y sigan aprendiendo a lo largo de toda su escolaridad obligatoria. Por ejemplo, la capacidad de seleccionar, procesar y analizar críticamente la información, la posibilidad de organizar su propio proceso de aprendizaje y reflexionar sobre él, aprender de los errores, de las frustraciones, la habilidad para expresar con claridad y efectividad conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos, opiniones, la capacidad de adoptar una postura personal respecto a una problemática o una situación determinada, son algunas cuestiones que indudablemente fortalecen las posibilidades de los niños y de las niñas y de los jóvenes para desempeñarse dentro de una escuela, para vincularse con el conocimiento y con los demás, reconocer lo aprendido y advertir aquello que se desea y se necesita saber para continuar aprendiendo. Esto no es ni más ni menos que la autonomía del aprendizaje, despertar el deseo de seguir aprendiendo, no dar por terminada las cuestiones que tengan que ver con el aprendizaje. Un aprendizaje inacabado, un aprendizaje que empieza desde la necesidad de seguir aprendiendo, desde la búsqueda de aprender. Esta autonomía es fundamental para que todos los procesos se concreten, pero que el estudiante no esté esperando que le traigan la información, sino que logre crear herramientas para poder salir a buscarla.